La situación económica de Latinoamérica es menester del programa del día de hoy. Por ende, hemos estado a hacer un breve análisis de cómo se encuentra Latinoamérica a nivel mundial. Vamos a ver un poco el ranking en el que se encuentra nuestro país. Hay un ranking internacional, el cual ha, puesto al Perú en el puesto 89, siendo una de las economías no tan bien estantes a nivel comparativo, pero es un país emergente, es un país con muchas posibilidades y demás. Este top que estaremos a analizar en los próximos minutos, tiene por ejemplo a Noruega como el país que más ha estado desarrollarse en los últimos años. Noruega tiene el mejor clima económico, el mejor clima de salud, el mejor clima de seguridad, protección, libertad, capital social, que son algunos de los indicadores que han estado a tomar para poder realizar esta investigación, este ranking, este cuadro, el cual ha sido elaborado por el grupo londinense Legatum Institute, una de las entidades económicas más prestigiosas del mundo y que ha estado y que todos los años está a hacer un análisis sobre la situación económica de los países en el mundo. Está primero Noruega, Suiza, Dinamarca en tercer lugar, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Australia, Holanda, Finlandia e Irlanda, los 10 países más desarrollados del mundo. Y en los últimos lugares se encuentran en el puesto 123, por ejemplo, Irak, en el 124 Sierra Leona, este país calpestado por una guerra civil bastante complicada. Lamentablemente ellos se encuentran en el puesto número 124, a pesar de ser uno de los mayores productores de diamantes en el mundo. Nigeria, Etiopía, el Congo, Zimbabue, Togo, Pakistán, Guinea y Liberia. Estos son los países menos desarrollados del mundo. Lamentablemente sus políticas económicas y sus líderes políticos no están, según estos indicadores, según este ranking que se habría estado a analizar y desarrollar, pues los ponen en una situación muy, muy complicada. Esperemos los líderes políticos del mundo en África y Asia, que es donde se ubican estos países menos desarrollados en el mundo, puedan estar a generar una mejor política económica. Ahora vámonos a donde realmente nos es importante, Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede con Latinoamérica? ¿Cuáles son las coyunturas? ¿Cuáles son los perfiles de desarrollo y demás? Para esto vamos a saber que el país menos próspero en Latinoamérica, que ocupa el 104 en el ranking que acabo de mencionar, es Venezuela. Y todos y cada uno de nosotros ya conocemos la situación por la que viene ultrapasando este país. Venezuela viene pasando una crisis económica bastante grave, teniendo en consideración de que es el mayor productor de petróleo, pero que lamentablemente el 99% de su ingreso económico a nivel de exportaciones proviene de este producto, de este insumo, y lo pone en una situación bastante complicada después de las coyunturas económicas y los problemas sociales por los que está ultrapasando Venezuela. También está Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Colombia y México como los países menos prósperos. Esto no quiere decir que no sean los países mejor posicionados a nivel de exportaciones, esto no quiere decir que no sean los países mejor posicionados en los últimos 10 años, sino es solamente una comparación en torno al Producto Bruto Interno, al Producto Per Cápita, o analizado en torno a la cantidad de personas que viven en estos países. Vamos a estar a ver, y ahí les vamos a pedir a nuestros amigos de Switcher que nos pongan un poco el ranking, el cuadro del ranking y dónde se ubica el Perú en este ranking desarrollado por esta empresa londinense. Por favor, si nos ponen el ranking. Exacto, ahí vemos al Perú
ubicado en el puesto número, si no me equivoco, es el 89 de los diferentes países, perdón, en el puesto 82 de 110 países, está al lado prácticamente de Paraguay y de otros países latinoamericanos. La situación del Perú es bastante interesante, pero eso es un poco el panorama que nos muestran estas estadísticas. Regresando un poco a nosotros y continuando con el análisis, vamos a estar a ver que la gran potencia exportadora, porque uno de los parámetros más importantes del desarrollo económico mundial son las exportaciones, y las exportaciones ponen a México como la gran potencia exportadora de Latinoamérica. Según los datos del mismo gobierno mexicano, se totalizan sus exportaciones en un alrededor de 397,000 millones de por compararlo, de dólares, ¿no? Y que significan solamente un 4.6 de incremento según el año anterior. Estos datos que nos proporciona el gobierno mexicano son del año 2014. También vayamos a ver otra de las industrias más desarrolladas, pero no sin antes estar a mencionar por qué México es uno de los países que más exporta en el mundo y que más está desarrollando. Pues si bien es cierto, la industrialización que viene desarrollándose en México lo ha posicionado en este primer lugar. Por ejemplo, en la industria automotriz, México es incluso competidora y supera en ventas a las mismas ensambladoras o industrias automotrices de Estados Unidos. Por ejemplo, si comparamos a Detroit, antes de ver ese cuadro lo vamos a ver en unos instantes más, Detroit produce menos autos de los que distribuye México en todo el mercado estadounidense. Eso ya nos deja entrever un poco cómo está la situación de México, privilegiada por estar también al lado de Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de diferentes coyunturas en el mundo. No solamente eso, sino no solamente la industria automotriz la que engarza los desarrollos entre México y Estados Unidos, sino también la lucha contra las drogas. Pero eso es una temática que vamos a estar a analizar posteriormente. Y nos vamos al Brasil. El Brasil sigue siendo la segunda potencia exportadora del mundo, de Latinoamérica, con 247,000 millones de dólares. Situación que se ha estado a minimizar en los últimos años. Esto por la grave situación económica que viene pasando el Brasil, por estas coyunturas de corrupción que se habrían dado en torno a empresas como Odebrecht y otras que están pues tratando de salir. Incluso el gobierno han dado un aproximado de 147 días para que se pueda estar a realizar este juicio a la presidenta brasileña. Algunos piensan que ella ya no estaría a regresar al gobierno brasileño y que sería pues otra la persona encargada de gestir la política económica y social. Ella ha dicho, pero, que va a regresar al gobierno con nuevas políticas, con nueva fuerza y con nuevas posibilidades de desarrollo. Sigamos con nuestro análisis económico de toda Latinoamérica y vayamos a ver a Venezuela. Venezuela se ubica en el tercer lugar, cuyas enormes exportaciones petroleras, como ya había mencionado, están en torno a unos 127,000 millones, y esto con datos del 2013. Recordemos que su crisis viene ya desde hace varios años atrás, cosa que ha estado a mermar el desarrollo de las exportaciones de este país. No son los únicos países que vienen exportando a gran escala. Está también Chile, está Costa Rica, está el mismo Perú. Chile, por ejemplo, tiene unas ventas aproximadas en 79,000 millones de dólares, Costa Rica aún alrededor de 25,000 millones de dólares, y son situaciones que ponen pues a Latinoamérica en una coyuntura bastante importante. Antes de
continuar con nuestro análisis, ¿qué les parece si vemos un informe de cómo están las realidades latinoamericanas a nivel mundial? Vemos si nuestros amigos del Switcher, por favor, nos colaboran con este informe. Es la región más rica del mundo. Si fuese un solo país, sería la tercera potencia económica del mundo después de Estados Unidos y China, y tendría la tercera mayor población del planeta. Sin duda, Latinoamérica sería una superpotencia. Número 6. Perú. Perú ha sido nombrado como uno de los ejemplos económicos de la región en los últimos años. Su economía crece a tasas envidiables a comparación de América Latina y es uno de los países que más minerales poseen, así como uno de los países que más agua posee en el mundo. Perú es un atractivo turístico de clase mundial. Machu Picchu y Cusco están entre las prioridades de los turistas internacionales. A pesar de aquello, el país enfrenta grandes tasas de pobreza y desigualdad que presentan una barrera para el crecimiento del país. El país enfrenta elecciones el mes de junio para definir su futuro. Número 5. Chile. Chile ha sido largamente considerado uno de los países con más alta calidad de vida de América Latina. De hecho, países como Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea categorizan a Chile como una economía desarrollada. Sus ciudadanos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos y Europa. Su economía es una de las más fuertes de la región y junto a Perú, Colombia y México forman la Alianza del Pacífico, una de las alianzas económicas más fuertes de la región. Tiene uno de los ejércitos más fuertes y armados del continente. De hecho, se sitúa en el tercer lugar en términos de poder militar en América Latina, después de Brasil y México. Sin embargo, actualmente, la popularidad del gobierno se ha visto afectada por escándalos de corrupción. Número 4. Colombia. La cuarta economía de América Latina ha superado todos los pronósticos. Un proceso de paz que está por concluirse podría empujar al país a una mayor estabilidad. Bogotá, su capital, es un centro financiero internacional y su aeropuerto, El Dorado, es uno de los más importantes de América. Su demografía es impresionante, ya que actualmente hay casi 50 millones de colombianos, situándose así como el tercer país más poblado de Latinoamérica y el cuarto de las Américas. Es el único país de Sudamérica que tiene playas en ambos Atlántico y Pacífico. Su economía crece a una tasa estable, a pesar de la devaluación de su moneda. Número 3. Argentina. Argentina también es un caso complicado en la región. Es sin duda un país poderoso e influyente no solo en el continente, sino también en el mundo. Actualmente, el país sufre problemas económicos como la alta inflación y la pobreza. Un nuevo gobierno entró y prometió que haría recuperar la economía, aunque anunció que habrá dolor. El Fondo Monetario estima una contracción económica de 1% para este año, pero que se estabilizará en 2017 y 2018. Argentina podría volver a ser uno de los países más exitosos y competitivos en el contexto internacional, aunque depende de las medidas que tome el gobierno para hacerlo. Posee grandes recursos naturales como gas y petróleo. Antiguamente estaba entre los mayores 20 productores mundiales de carne. Número 2. México. México es sin duda la estrella hispana del continente. Es el país donde más hispanohablantes habitan en el mundo, la segunda economía de Latinoamérica y la cuarta en las Américas. Muchos analistas coinciden en que México está creciendo a unas tasas altas a comparación de sus vecinos del continente. Es un centro que funciona como polo para la investigación, inversión, medicina, desarrollo y proyectos. México se proyecta como para las futuras 10 potencias del mundo en el año 2030. Posee innumerables recursos naturales como petróleo, gas y minerales. Muchos analistas coinciden en que México podría superar a Brasil en un periodo de unos 5 años como la economía líder del continente y arrebatarle su corona. A pesar de aquello, el país tiene una pobreza que se sitúa casi en el 50% y una desigualdad muy grande. Se requieren esfuerzos para lograr disminuir estas deficiencias. Número 1. Como era de esperarse, Brasil, la más grande potencia de Latinoamérica. Brasil pasa por un momento complejo en ambos lo político y económico. Su presidenta ha sido destituida por 180 días para un juicio político. Los Juegos Olímpicos de Río se desarrollarán en un clima de tensión y crisis económica. El país está en su más grande recesión en los últimos 40 años, con casi un 2% de contracción económica para este año.
La corrupción en Brasil ha ocupado titulares en el mundo entero, arrestando a líderes políticos y empresarios. Brasil se recuperará en lo económico en los próximos años, dependiendo de su próximo gobierno, pero será una recuperación muy lenta. Es por aquello que muchos analistas coinciden en que Brasil podría perder la corona de América Latina entre el 2020 y 2025 para dársela a México. De todas maneras, Brasil seguirá siendo el país más importante de la región por los próximos años. Su increíble poder económico, demográfico, militar y político le convierten en el rey de Latinoamérica. Esas fueron pues un poco las determinantes que están haciendo que estos países puedan estar a desarrollarse. Y cuando hablo de determinantes, hablo de coyunturas económicas, ¿no? Indicadores que hacen que estos países pues estén en la situación en la que se encuentran. Brasil, a pesar de la crisis internacional, a pesar de la crisis que viene ultrapasando, está pues todavía posicionada como la economía más importante latinoamericana. México, luego también está Chile, Perú, entre el grupo de los países que están pues en la línea del desarrollo.